El peor escenario de hambruna está en curso en la Franja de Gaza. Así lo advirtió en su más reciente reporte la Clasificación de Seguridad Alimentaria, o IPC, por sus siglas en inglés, que es la principal autoridad internacional sobre crisis alimentarias. La hambruna es la peor y más letal fase de su escala, y algo que el mundo no ha vivido en este siglo, como lo advirtió Ross Smith, el director de emergencias del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y Gaza está a un paso de padecerlo. Para que se pueda declarar hambruna, se tienen que cumplir tres criterios. De esos ya hay dos en el enclave palestino, que son al menos uno de cada 5 hogares no tiene alimentos o está al borde de la inanición. Y al menos 30% de los niños entre 6 meses y 5 años sufre desnutrición aguda. El ítem que falta por cumplirse es la cantidad de muertes por desnutrición, aunque la ONU aclara que este criterio no se puede demostrar por la falta de información y de acceso a la Franja de Gaza. El IPC agregó que la situación se empeora rápidamente por los desplazamientos frecuentes provocados por el conflicto, el acceso humanitario que Israel limita al extremo y los sistemas de salud colapsados. ¿Se puede hablar entonces que Israel está usando el hambre como un arma de guerra? ¿La Franja de Gaza alcanzará la hambruna? ¿Y cómo frenar esta situación? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestras dos invitadas. La primera de ellas es Claudia Bedin Soriano, especialista en estudios árabes e islámicos y en acción humanitaria internacional, coordinadora además de programas de Palestina en la Alianza por Solidaridad, ActionAid. Ella nos acompaña desde Alicante, España. Y en Ciudad de México se encuentra Adina Chelminsky, economista, activista judía, comunicadora y analista del conflicto entre Israel y Gaza. Parte de las imágenes, le advierto a nuestra audiencia, que vamos a ver en el programa de hoy serán muy fuertes, pero muestran la realidad de lo que ocurre en la Franja de Gaza. Antes de comenzar nuestro programa, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Claudia Bedin, comienzo con usted. ¿Qué se necesita para declarar la hambruna en la Franja de Gaza? Buenos días. Bueno, ¿qué se necesita para declarar la hambruna en la Franja de Gaza? Yo creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Como estamos viendo, pues, bueno, hay una gran falta de alimentos, ya no solamente de alimentos, sino la forma de gestionar esta distribución, ¿no? Hemos visto que hemos tenido una pausa humanitaria el día 27 y bueno, no se ha traducido en un alivio significativo para la población civil, ¿no? Pues a pesar de esta pausa humanitaria hemos visto que no ha habido mejoras. Solamente 73 camiones de ayuda ingresaron en Gaza, ¿no? Muy por debajo de los 600, ¿no? que más o menos se necesitaban diariamente. Y este acceso mínimo pues está lejos de cubrir las necesidades más básicas. Estamos hablando de que no hay acceso ni siquiera a leche materna y a leche de fórmula. Entonces, los más afectados en esta hambruna, desgraciadamente, son los nenes y bueno, en concreto los bebés, las mujeres embarazadas y las personas más mayores. Pero sí que es verdad que estamos viendo pues muchísimas complicaciones en cuanto a complicaciones de salud por diferentes problemas nutricionales que están surgiendo. Aparte de esto, hemos visto, ¿no?, que también pues durante esta pausa humanitaria se han lanzado, ¿no? Pues ha habido lanzamientos aéreos de ayuda, ¿no? Y estos lanzamientos aéreos también son peligrosos. En 2024 ya pasó, hubo varios palestinos que murieron, resultaron heridos también por cajas de ayuda que caen desde el cielo. Y que bueno, lo que son es una manera muy descoordinada de ayuda humanitaria. Es decir, esto a lo que conlleva es que, bueno, pues que la gente se muera. Es decir, hay
aparte de bueno, de las peleas que surgen por coger, bueno, pues la ayuda Claudia. humanitaria que va cayendo, etcétera, Claudia, lo que vemos es la voy a que interrumpir aquí algunas... y ya más adelante vamos a hablar precisamente de esa realidad en Gaza. Pero antes quiero darle también la bienvenida a Adina Chelminsky. Adina, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a pesar de las cifras de las que habla el IPC, de las que habla la ONU, él dice que la franja de Gaza no está sufriendo hambre. ¿Cuál es su postura? Mira, yo creo que no hay duda en los ojos de nadie sobre la situación que hay trágica en Gaza, independientemente del nombre que cada quien le quiera poner a la situación. No queda la menor duda que hay una situación de emergencia, que hay una situación de una crisis humanitaria real. Creo que el tema en el que nos tenemos que centrar es el que se tiene que hacer para solucionarlo. Y para hablar de este tema es innegable que tenemos que hablar de qué es lo que llevó a esta situación. Hoy por hoy pasan dos cosas en los dos campos de opinión, porque esto al parecer en todo el aspecto de la guerra tiene dos campos de opinión. Los que señalan el dedo únicamente a un lado y los que le señalan el dedo únicamente al otro. Y creo que ahí, María Clara, está perfectamente demostrado el gran error del análisis y de la solución que tenemos que dar a esta situación. No es ni cada quien, te puedo enseñar los mismos análisis de un bando que culpan al otro con datos y los del otro bando que culpan al otro lado con datos. Creo que lo que tenemos que hacer en este momento es que cada una de las partes asuma la responsabilidad que tiene y solucionar el problema general, porque los únicos que están sufriendo en esta situación son indudablemente los civiles en Gaza. Ante esto, Adina, quiero contrapreguntarle. Usted dice que cada parte debe asumir su responsabilidad para tomar acciones y llegar a una solución. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tienen que tomar las partes? Porque, por ejemplo, el IPC habla de un cese al fuego necesario, de ampliar los corredores humanitarios que Israel controla hacia la franja de Gaza, y desde las pausas humanitarias ellos se han comprometido a abrir nuevos corredores. Sin embargo, la ONU está diciendo que no son suficientes, que no los están dejando ingresar. La UNRWA, por ejemplo, que es la Oficina de Asuntos Palestinos de la ONU, dice que de los 500 a 600 camiones que deberían entrar diariamente a Gaza para suplir las necesidades de alimentos y de medicamentos de la población, han entrado poco menos de 100. Ante esto, entonces, ¿cuáles son esas respuestas que se deben dar, Adina? Yo creo que aquí hay una responsabilidad tripartita, tanto de Hamas, que es de facto el gobierno en la franja de Gaza, y el uso faccioso que usa de la ayuda para promover sus fines. Número dos, de la falta de acción del gobierno de Israel y de los errores del gobierno de Israel en la entrega de esa ayuda. Y número tres, de los organismos internacionales en la descoordinación que ha generado esta enorme crisis. Básicamente, todo mundo aquí tiene, odio usar esta frase, pero tristemente es la adecuada, todo mundo tiene vela en estos entierros que estamos viendo, porque es una situación tan enormemente complicada que no se puede analizar solo pensando en que es culpa de un bando o culpa del otro. Lo que se necesita hoy por hoy, lo dijo Claudia perfectamente en una palabra, es acabar con la enorme descoordinación que hay, que es lo que está llevando a la situación de crisis humanitaria real que existe en la franja de Gaza. Usted dice entonces que las responsabilidades son compartidas entre las responsabilidades que tiene Hamas, que tiene el gobierno israelí y que tienen los organismos internacionales. Claudia, ¿qué responde usted al respecto? Bueno, obviamente yo no voy a... A ver, creo que no podemos analizar, y esto seguro que Adina también lo sabe, lo que ocurre en Gaza ahora mismo como si empezase todo a partir del 7 de octubre del 23, ¿no? O sea, quiero decir,
Para mí esto sería como abrir un libro, empezar por el último capítulo y, bueno, pues juzgar, ¿no? Sin saber un poco la historia completa, ¿no? Entonces, hablamos de que Gaza, bueno, y Palestina en general, pues lleva más de 75 años, ¿no? en un estado que algunos califican como, bueno, ocupación, desposesión, violencia estructural, etcétera. En Gaza, precisamente, pues estamos hablando de una zona que está bajo sitio o bajo bloqueo militar desde hace 17 años ya, donde el más del 70% de la población ya eran personas refugiadas y desplazadas incluso antes de los ataques actuales. Entonces, a ver, todas las violencias contra civiles vengan de quien vengan, bueno, yo como Claudia y ActionAid y cualquier organización humanitaria las condena, ¿no? Pero no podemos poner, yo creo, en el mismo plano una ocupación militar prolongada que además se ha visto reiteradamente respaldada por informes de la UN, y hablamos no de una ocupación en sentido general, sino de asentamientos colonos, etcétera, en lugares gestionados por la Autoridad Palestina, pues, en fin, donde no deberían estar. No podemos poner en el mismo plano esta ocupación militar y una población civil pues que vive sitiada, ¿no? Y que realmente no tiene derechos básicos ni horizonte político precisamente por este grupo que les lidera, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta israelí, desde mi punto de vista, posterior al 7 de octubre, no es una operación contra un grupo armado como puede ser Hamás, sino que se prolonga o se convierte, ¿no?, en una destrucción sistemática pues, de toda la sociedad civil. Y entonces ahí es donde ya empezamos a hablar, ¿no?, y donde ya nos metemos un poco más en lo que dice el Tribunal Internacional de Justicia, etcétera, sobre, bueno, pues la consideración de genocidio, etcétera, porque la proporcionalidad entre los dos bandos, ¿no?, y la distinción entre combatientes y civiles, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la legalidad internacional, pues no son opcionales, es decir, son principios fundamentales, ¿no?, del derecho internacional humanitario, se tienen que respetar. Entonces yo creo que lo que vemos hoy es un poco una culminación, ¿no?, de décadas de este desgaste, de esta ocupación, etcétera. Sé que el tema es controvertido y que hay muchísimos puntos de análisis, hay muchísimos puntos de vista, pero esto es lo que realmente opino yo desde una perspectiva más humanitaria y más de, bueno, pues de gestión de ayuda. Usted mencionaba la ocupación militar por parte de Israel y al respecto, Adina, además del informe del IPC una semana antes, más de 100 organizaciones hablaban de lo que ellos catalogaron como una hambruna masiva en la Franja de Gaza. Esto hizo que 25 países presionaran a Israel para que se sentara a firmar un cese al fuego con Reino Unido, Francia y Canadá incluido, y ahora los gobiernos franceses y británicos están anunciando que podrían declarar a Palestina como un Estado si no hay un cese al fuego, como una manera de presionar a Israel. Usted dice que hay una responsabilidad tripartita, pero no es una responsabilidad de Israel, que es la que está controlando los accesos humanitarios a la Franja de Gaza, poder revertir la situación humanitaria que está ocurriendo en el enclave, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentación. Ahorita que dijo Claudia sobre la culminación de décadas de malos manejos y tragedias, también me gustaría hablar de la culminación de décadas de un control férreo de Hamás sobre la población palestina y sobre una manipulación y mal uso de los recursos que la comunidad internacional ha destinado a la comunidad palestina por parte de Hamás. Y no podemos dejar eso en la mesa si estamos hablando de un tema de hambruna real e innegable o de crisis humanitaria real e innegable que hay en la Franja de Gaza. El peor enemigo del pueblo palestino es Hamás. Y lo vemos hoy y cada vez más en las manifestaciones que hay en la calle en Gaza. Lo vemos hoy y cada vez más en lo que fue hoy o ayer, en donde varios países árabes le pidieron a Hamás salirse, bajar las armas y poderle dar la oportunidad al pueblo palestino en Gaza de reconstruirse. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con responsabilidad compartida de todos los actores.
Esto no empieza el 7 de octubre, pero si queremos irnos a cuando empiece, bueno, cada quien tiene su inicio de historia, nos vamos a tener que remontar al Génesis bíblico, o al 48, o a 1898. El tema es qué hacemos hoy. El gran problema, uno de los grandes problemas, porque es una situación extremadamente problemática, es que lo que se nos olvida a todos los analistas internacionales es dejarnos de fijar en todo lo que ha pasado y empezarnos a fijar en qué es lo que tenemos que hacer. Itzhak Rabin lo dijo perfectamente bien en algunos de sus discursos. Uno hace la paz con sus enemigos y eso implica tomar las acciones necesarias para caminar hacia adelante, y eso es lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pedir hoy todos los ciudadanos del mundo para acabar con esta crisis que hay. Que todos los actores relevantes asumen, dejen de manipular, asuman el papel que tienen que jugar, y me refiero a Hamas, me refiero al gobierno israelí, me refiero a los participantes en redes sociales, me refiero a los organismos supranacionales, y que todos empecemos a hablar no de qué pasó, de eso nos podemos sentar después a ver qué pasó, sino hoy qué tenemos que hacer para resolver esta situación. Antes de continuar nuestra conversación, quiero hacer un breve paréntesis y una claridad para nuestra audiencia. Las imágenes que acabamos de transmitir, para quienes están viendo el programa y no escuchándolo, son esas imágenes delicadas a las que me refería al inicio del programa. Claudia, quiero preguntarle sobre un punto que trata a Dina. Ella dice que Hamas es el peor enemigo que tiene el pueblo palestino hoy por hoy. Y de hecho, Israel ha denunciado que Hamas intentaba secuestrar esa ayuda humanitaria para quedarse con ella de la ayuda que antes entregaban organismos internacionales, con la ONU liderando estas entregas, y que en parte por eso ahora el ejército israelí está respaldando a la Fundación Humanitaria en Gaza, que fue fundada además en Estados Unidos, que está registrada en Estados Unidos, y que desde mayo ha repartido comida y bienes, sobre todo de salud, en 4 centros de reparto. Sin embargo, la ONU calcula que al menos 1.000 palestinos han muerto por las acciones del ejército israelí, que el ejército ha matado a cerca de 1.000 palestinos mientras intentaban acceder a comida o cercanos a estos 4 puntos de la Fundación Humanitaria de Gaza. El argumento de Israel es que la Fundación Humanitaria y no la ONU es la que debe seguir entregando la comida, porque si no, Hamas se apropia de esos alimentos. ¿Cuál es la responsabilidad de Hamas en todo esto, Claudia? Sinceramente, yo estoy de acuerdo con Adina. Tanto Hamas en Gaza como la Autoridad Palestina en Cisjordania suponen, desde mi punto de vista, un potencial enemigo a la población palestina. Sin embargo, sí que es verdad que no creo que el ejército israelí o el gobierno israelí tenga menos que ver. Por ejemplo, se hizo esta pausa, ahora hablaré sobre el tema de la Gaza Humanitarian Foundation, simplemente aclarar que pues se hizo esta pausa humanitaria y desde el 25 hasta el 26 de julio, en 24 horas, murieron 9 personas por desnutrición. Y en esas 45 en los últimos 4 días, es decir, 2 días antes y entre el 25 y el 26. Esto ya, un poco a la primera pregunta, ¿no? Nos hace pensar si el hambre se utiliza un poco como arma de guerra. Entonces, a partir de aquí, lo que conocemos, ¿no?, como Gaza Humanitarian Foundation es una organización que sí, que se denomina israelí, pero está pues basada en Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista humanitario es bastante ineficaz y ha demostrado ser bastante mortal. Lo que decías, 1.000 personas han muerto intentando acceder a esta ayuda. Al final hemos visto cómo las personas son tratadas como animales, ¿no? Se enjaulan prácticamente. Y esto que solamente llevamos 2 meses, ¿no?, que empezaron sus operaciones, ¿no? Y pues más de personas han muerto. Entonces, hablando de la Gaza Humanitarian Foundation,
Bueno, pues podemos hablar de varias cosas. La primera es la falsa promesa de seguridad, ¿no? que se hace, ¿no? Porque se habla de zonas protegidas y seguras, donde luego se bombardea, ¿no? Luego también ayuda mal gestionada o ayuda improvisada, ¿no? Porque ha habido operaciones que también han atraído a multitudes que han estado desesperadas, sin control, y bueno, pues el tema de esta logística y de la falta de seguridad ha hecho que, bueno, pues que haya también personas que han muerto. Incluso ha habido veces también, no sé si os acordáis, ¿no? Del viernes de la harina, ¿no? Que fue también muy comentado, ¿no? que se disparó contra población civil mientras se trataba de acceder a la ayuda, mientras estas personas intentaban acceder a la ayuda. Entonces, bueno, creo que, bueno, aparte de esto hay una falta de coordinación, ¿no? Brutal con las organizaciones locales, que al final es lo que va a determinar el conocimiento del terreno, con lo cual se pueden prever pues, qué rutas son más seguras, cuáles son las necesidades más urgentes de manera más precisa y cómo distribuir sin poner en riesgo a la población, ¿no? Y esto también, quiero decir, no es aislado, ¿no? Se suma a la falta de la infraestructura, al colapso de los servicios esenciales. No hay hospitales, no hay agua potable, no hay electricidad, las condiciones de vida ya eran mortales antes de la Gaza Humanitarian Foundation. Entonces, muchas personas han muerto y mueren por causas que son evitables, que son infecciones, desnutrición, etc. Y al final es que, claro, los bombardeos continuos, bueno, pues con bombardeos continuos no se puede proporcionar ningún tipo de ayuda humanitaria, ¿no? Cuando hay bombardeos masivos, sistemáticos, dirigidos contra ambulancias, hospitales, refugios, es decir, no han sido fallos logísticos aislados, han sido pues eso, una combinación de descoordinación humanitaria, falsas promesas de seguridad y una agresión militar, ¿no? Sobre una población que al final es lo que estamos diciendo, está bloqueada, está acorralada y sufre de un bloqueo, porque estamos hablando de Gaza, sufre de un bloqueo. Entonces, bueno... Sí, sobre las cifras que usted pone sobre la mesa, usted habla de cerca de 45 personas muertas por desnutrición, que es una cifra similar a la que está manejando el Ministerio de Salud gazatí, y por su parte la UNRWA habla de más de 100 personas que han muerto de hambre en Gaza a lo largo de la guerra, no solo en el último tiempo. A esto se añade el informe del IPC que dice que en los hospitales han tratado más de 20.000 niños por desnutrición aguda, únicamente contando desde abril de 2025 a julio de 2025, cuando se incrementó la inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza tras el bloqueo del ingreso de ayuda humanitaria que restringió Israel desde marzo. Con todo esto sobre la mesa, Adina, quiero preguntarle sobre algo que menciona Claudia. ¿Usted considera que Israel está utilizando el hambre como un arma de guerra y que además es un delito de un crimen internacional, un crimen de guerra prohibido por el derecho internacional humanitario? No, yo creo que hay una situación sin duda trágica. Yo creo, y estoy completamente de acuerdo con Claudia sobre la inhabilidad de la GHF, de la Gaza Humanitarian Foundation, de proveer lo que prometió en términos de ayuda humanitaria. Yo creo que hay una descoordinación absoluta y total, y creo que han habido malas decisiones, por ejemplo, y esta es opinión personal mía, la decisión en marzo de cerrar el paso de ayuda, creo que son pésimas decisiones del gobierno israelí. De ahí a usarlo como arma de guerra, creo que hay un largo trecho. Pero nuevamente me voy a ir al mismo punto, y no es porque le esté tratando de dar vuelta a la situación. Nos estamos perdiendo en la semántica. Si es un arma de guerra o no es un arma de guerra, no nos lleva a entender qué tenemos que hacer para solucionarlo. Hoy por hoy creo que de los puntos más importantes, que no son suficientes y no van a ser suficientes, tiene que crecer esto sobre los puntos que estamos viendo, es que está empezando a fluir de mejor manera en la ayuda humanitaria. Habían 950 camiones o paletas de camiones en el punto Kerem Shalom que no se habían recogido desde hace semanas,
que estaban ya dentro de Gaza y que no había recogido nadie para repartir, número uno. Número dos, necesitamos hablar del tema de Hamás robándose la ayuda humanitaria para después venderla y financiarse. Y número tres, tenemos que darle oportunidad a las pausas de 10 de la mañana a 8 de la noche en los ataques para poder hacer más fluido el tema de ayuda humanitaria, los nuevos corredores humanitarios que se están abriendo, el tema de la ayuda aérea, que sin duda no es ideal, pero es una ayuda de cierta manera. Entonces tenemos que enfocarnos en esas cosas, no nos perdamos en la semántica. Si después queremos perdernos en la semántica cuando hagamos el análisis, está perfecto. Pero hoy por hoy creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una situación urgente de la manera que se le quiera llamar. Y esa situación urgente merece análisis pragmático y acciones pragmáticas, que a fin de cuentas todo lo que platiquemos nosotros aquí con la mejor intención y con la mejor disponibilidad de diálogo no hace ninguna diferencia, pero el llamado hoy a todos los actores, de todos los ciudadanos del mundo, debe de ser a todos los actores darle prioridad a la coordinación, como bien dijo Claudia, para poder resolver hoy por hoy el tema urgente que aquí nos atañe. Y si se llama de una manera o se llama de otra manera, ya después lo resolvemos. Hoy por hoy resolvamos el tema sin duda urgente que tenemos que resolver. Voy a retomar ese punto que usted menciona de acciones pragmáticas, que es lo mismo que dice la ONU, advirtiendo que el reporte del IPC no es una alerta, sino un llamado a la acción inmediata, ya que una vez se declare la hambruna sería muy tarde para cientos de personas que ya habrán muerto por desnutrición. Al respecto, Claudia, quiero preguntarle dos cosas. La primera, ¿cuál puede ser entonces la respuesta, la salida ante esta situación humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza? Y dos, si coincide con Adina en que no debemos perdernos en la semántica. Vale, pues a ver, en general yo respeto mucho a Dina, pero no coincido con ella en el tema de, bueno, pues en primer lugar en el tema de utilizar el hambre como un arma de guerra. Creo que sí que se está utilizando así. Luego el tema de la semántica es cierto, analizar es una cosa, lo que necesitamos ahora son hechos, son acciones. Y precisamente la primera acción que a mí me gustaría ver y que considero muy necesaria es un alto el fuego. Inapelable, o sea, quiero decir, para siempre, indefinido, un alto el fuego. No podemos estar con pausas humanitarias que al fin y al cabo son inefectivas, que siguen poniendo en peligro la vida, porque si se hacen por aire ya hemos visto las consecuencias, ¿no? Estábamos diciendo antes que bueno, estas pausas humanitarias pues se han traducido en que pues en peleas, en muertes, etcétera, porque ya pasó en 2024, ha vuelto a pasar ahora. Y el tema de los corredores humanitarios también es un poco extraño desde mi punto de vista, porque la ayuda está muy controlada, ¿no? Entonces solamente se puede pasar bienes esenciales alimentarios y kits de higiene, es decir, no vale toda la ayuda, ¿no? Se examina qué, cuánta y cómo y cuándo, con lo cual sí que me parece que es una estrategia más ligada a dar a entender dar a ver una parte del gobierno israelí, ¿no? De manera más internacional, como que quiere propiciar este sistema de ayuda, cuando realmente me parece una estrategia, porque en la noche anterior a la pausa humanitaria vimos cómo en aguas internacionales se
se interceptaba el Handala, ¿no? El barco que llegaba con ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Entonces, bueno, sí, hasta cierto punto, con lo que preguntabas del tema de acciones concretas, entonces alto el fuego y luego juzgar si estos crímenes pueden ser genocidio o no, crímenes de lesa humanidad, etcétera, porque según la Convención de la ONU para la prevención del genocidio, hablamos de que el genocidio es cualquier acto que intente destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, me parece que también, ¿no? Y no solamente con un asesinato sistemático, ¿no?, de estas personas, sino también como decía, pues sometiendo a condiciones de vida, ¿no?, que conlleven esa destrucción física. Entonces me parece muy oportuno hablar que, sobre todo, ¿no?, desde el asedio total de marzo, la situación de Gaza pues responde un poco a este patrón, ¿no? Hemos visto más de 38.000 personas asesinadas, la mayoría han sido mujeres y niños, el 80%, más del 80% está desplazado, no hay posibilidad de retorno y la destrucción de, bueno, pues esto de hospitales, de escuelas, de, bueno, pues infraestructura de agua y saneamiento, etcétera, más la hambruna, pues hace, desde mi punto de vista, que el hambre sí que se esté utilizando como arma de guerra, porque se puede revertir. Es decir, no es que no haya rutas ni corredores humanitarios que se puedan abrir, etcétera. Hay posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que ni siquiera es una posición política, no es una cuestión ideológica ni de retórica, es una interpretación jurídica, ¿no?, que está basada en hechos concretos y en el propio derecho internacional. Es una descripción precisa. Entonces, el propio Tribunal Constitucional, Internacional de Justicia, ¿no?, en enero también reconoció que se puede apelar, ¿no?, que hay indicios para hablar de genocidio. Discúlpame, la Sí. interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero darle también la posibilidad a Dina de responder. Quiero contextualizar algo muy rápidamente. Varias veces en este programa hemos hablado de las pausas humanitarias. Esa es la decisión que tomó Israel el pasado 27 de julio ante la presión de organismos internacionales y de diferentes países, precisamente por la situación de hambre que vive la Franja de Gaza. En reacción, el gobierno israelí decretó lo que llamó pausas diarias de 10 horas, donde cesan sus operaciones militares entre las 10 de la mañana y 8 de la noche, hora local. Esto aplica únicamente para 3 lugares: Al-Mawasi, Deir al-Balá y Ciudad de Gaza, los 3 territorios dentro de la Franja de Gaza. Y adicional a esto, el IPC está diciendo que la Fundación Humanitaria de Gaza, la mayoría de alimentos que entrega son alimentos crudos, que los palestinos deben cocinar para poderlos ingerir y que precisamente por la situación que ellos viven no tienen manera de preparar estos alimentos, es decir, la fundación no está entregando alimentos listos para ser consumidos. Adina, con todo esto y lo que plantea Claudia, quiero preguntarle ahora a usted, ¿qué acciones concretas propone usted para salir de esta situación? Te voy a decir cuál es la ironía. Estoy de acuerdo con el conteo y el recuento de los daños que hace Claudia, pero aún con todo eso, el que no ha querido en esta ronda firmar un cese al fuego es Hamás. El que no ha podido poner en primer lugar a la población palestina, a pesar de todos estos temas que dijo Claudia, que podamos estar de acuerdo en algunos sí o en algunos no, Hamás no ha sido capaz de firmar un acuerdo de cese al fuego, porque me apena muchísimo decirlo. Esta situación tan terrible que hay hoy en Gaza, lo único que hace es fortalecer la posición muy, muy, muy maliciosa de Hamás ante los organismos internacionales. Porque esta situación de terror y de grave problema que hay en Gaza, lo único que ha hecho es empoderar a Hamás y alejarlo de las mesas de negociación de un cese al fuego que sin duda es necesario, que sin duda, no me queda la menor duda que un cese al fuego y un fin de la guerra y el tratar de normalizar lo que se pueda normalizar es urgente. Pero esta situación de hambruna, estas imágenes terribles que vemos, que ve la comunidad internacional y que hace que
con razón o sin razón, exista una presión internacional a Israel, lo único que ha hecho es endurecer la posición de Hamás y alejarlo de las mesas de negociaciones. Y no lo digo hoy, ayer o hoy, no sé, se pararon de la mesa de negociación. Adina, discúlpeme, la interrumpo porque nos queda menos de un minuto. Por favor, nombre una acción que pudiera resolver esta situación. Una acción que pudiera resolver esta situación. O que pudiera contribuir a resolverlo mejor. Sin caer en el cliché, que jamás se siente en la mesa de negociación y que regrese a los 50 rehenes vivos y cuerpos que tiene para entonces que no exista ningún pretexto para no forzar a Israel a un cese al fuego. Claudia Bedin y Adina Chelminsky, gracias por estar aquí. Precisamente este debate es para esto, para mostrar diferentes posturas, diferentes argumentos de lo que está ocurriendo. Gracias a ustedes también por vernos una vez más y por escucharnos, y un agradecimiento especial al jefe de edición Andrés Doncel y a la jefa de invitados Tania Herrera y al equipo técnico que está detrás de cámaras.